Primero, entender que las startups, hemos venido hablando muchísimo de las startups, son eje de innovación y también de creación de puestos de trabajo. Entonces, ahí partimos y es importante seguir promoviendo y fomentando este tipo de negocios en la región. Dos, el segundo resumen que yo llevaría a esta conversación es que el riesgo político existe, de que es importante abrazarlo, de que es importante considerarlo en tu ruta de expansión. Creo que no es algo que debería ser exclusivo solo para startups grandes o empresas más tradicionales, sino creo que también debería ser abrazado por aquellas más pequeñas. Sabemos que la caja no siempre lo permite, pero de seguro también deben existir en el mercado opciones que sean asequibles o a las que ellos puedan acudir. Pero también creo que otro resumen importante de la conversación que hemos tenido tú y yo es que el Estado debe ponerse la camiseta, no solo el Estado peruano, sino cada país en la región, de fomentar un mejor escenario para que estas empresas puedan seguir creciendo. El capital de riesgo en América Latina, como todos nosotros, ha tenido que convivir con la incertidumbre política y ha tenido que aprender de ello. Los gobiernos cambian tan rápido como las políticas regulatorias. Digamos que la estabilidad en varios países latinoamericanos es, por decirlo menos, escasa. Sin embargo, el venture capital sigue creciendo y cerrando rondas de capital. Es en este contexto que desde hace mucho tiempo yo me hago una pregunta, y es cómo se incorporan, si es que se incorpora, el análisis político, los riesgos y las oportunidades, incluido en asuntos regulatorios, incluso en el ESG, cómo se incorpora estos asuntos dentro del ecosistema latinoamericano de Venture Capital y de startups. Hoy converso con Antonella Puntriano. Ella es abogada, emprendedora, cofundadora de Nuo Latam, una firma peruana que busca profesionalizar el soporte legal y estratégico para inversionistas y startups en toda la región. Les adelanto algo. Más que una conversación sobre cifras y retornos, discutimos las condiciones políticas que hacen posible o imposible emprender en América Latina. Antonella trae una mirada de quien acompaña a los fundadores y los fondos en su día a día. Yo, en contraste, la de quien observa cómo esos proyectos se cruzan con instituciones frágiles, gobiernos cambiantes y sociedades que exigen cada día más un cierto nivel de legitimidad. De estas diferencias emergen ideas, incluso preocupaciones, que son a la vez valiosas y poco usuales en el ecosistema. Soy Elohim Monart y esto es Conversando de Política, un podcast sobre comunicación y política en las Américas. Este programa es primo en español de The Jacob Shapiro Podcast Network. Si disfrutan de la conversación, pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma favorita. Antonella, bienvenida. Por fin podemos estar juntos. Hace tiempo estaba planificando esta conversación porque es un tema que a mí me interesa un montón. Déjame contarte mi hipótesis y a partir de eso podemos profundizar en este tema. Mira, en América Latina, en mi opinión, pareciera que el venture capital ha normalizado el riesgo político. Estas inversiones de alto riesgo que además espero que me ayudes a que la audiencia le entienda mejor. Quiero explicarme. Es decir, que yo veo como que el riesgo político, la situación política, la vulnerabilidad política que a veces ocurre en nuestros países latinoamericanos, no es un centro de análisis cuando converso con amigos o personas relacionadas con el venture capital o con las startups, sino que en este tipo de negocios pareciera que eso estaría más, no sé si la palabra es internalizado dentro de su riesgo. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que los inversionistas por un lado y los fundadores de startups por otro consideran el riesgo político dentro de sus análisis? Estás muteada, Antonella. Perdón. Pero puedes empezar puedes Sí, claro, mi respuesta de la cero. respuesta de frente, sí. Sorry. Bueno, Eloy, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Muy buena tu pregunta, pero me gustaría empezar
definiendo brevemente dos términos para hacerle el panorama aún más fácil para quienes nos escuchan y tal vez no están muy familiarizados con el mundo de las startups. Cuando hablamos de venture capital, hablamos de inversión de riesgo, ¿no? Son inversionistas y o fondos de inversión que saben que su inversión es de alto riesgo porque, según las métricas, una de cada 10 inversiones suele pegar de verdad, ¿no? Y las otras 9 tal vez nunca, nunca Nunca, tuvieron nunca éxito, despeguen. sí, y saben que esa inversión no va a retornar, pero su caballo ganador sí tuvo un crecimiento, ¿no? De 10x y justifica además todas las otras inversiones del portafolio. Entonces, cuando hablamos de Venture Capital, hablamos de eso. Y cuando hablamos de startups, hablamos de empresas con base tecnológica, pero con un modelo de negocio de fácil escalabilidad, a diferencia de un negocio tradicional. Ahora, si se evalúa o no el riesgo político como parte de la estructura del negocio, yo la verdad es que en etapas iniciales, en mi experiencia asesorando startups, no lo he visto. O sea, yo soy consciente, bueno, las startups somos conscientes de que tal vez un cambio normativo sí nos pueda impactar directamente en la caja, por ejemplo, ¿no? Alguna Claro. modificación en la estructura tributaria, una modificación, por ejemplo, en normas relacionadas a competencia, protección de datos o regulaciones específicas según el país. Sí he visto tal vez un análisis ya cuando son startups muy grandes, las famosas unicornios que deciden expandir sus operaciones a otro país. Lo he visto más con empresas tradicionales, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de asesorar cuando han decidido aterrizar operaciones en el Perú, pero lo hacen más por un tema de compliance que como un riesgo directo relacionado al negocio. Yo creo que en Latinoamérica nos hemos mal acostumbrado a navegar en la incertidumbre, porque dependemos de políticas que yo llamo cíclicas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el gobierno supone dura 5 años y hoy podemos tener un gobierno, estoy hablando de un ejemplo, tal vez muy pro mercado, pero no sabemos cómo va a ser la postura del siguiente. Entonces, ante estos escenarios cíclicos en la TAM, donde las reglas de juego están cambiando constantemente, Claro. nos hemos mal acostumbrado a navegar en la incertidumbre política también. Pienso en un ejemplo en particular de una startup, pienso en Rappi. Ujú. Eh, Esa es una empresa que además la pandemia, que fue una situación completamente exógena, que movió todas las estructuras del país políticamente además. Entonces esta empresa en esta coyuntura creció explosivamente dado el confinamiento, la gente no podía ir a comprar, incluyendo además una adaptación con estrategias de no contacto, entregas rápidas. O sea, yo creo que Rappi en buena parte de nuestros países contribuyó, por un lado, a que la gente tenga acceso a ciertos bienes y por otro, que haya gente que pueda trabajar en esa situación. Pero a la vez, en este periodo de confinamiento, esto trajo huelgas, debates regulatorios, presiones laborales respecto a los repartidores, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar sobre este ejemplo? Este ejemplo creo que muestra cómo una situación país en la cual el país no estaba preparado para un confinamiento, las políticas gubernamentales se iban y venían y uno no entendía muy bien qué estaba pasando, cómo esto presenta un ejemplo de desafíos regulatorios y a la vez de adaptación ante el entorno y cómo empresas, en este caso como Rappi u otras, se enfrentan a ello. Es decir, por un lado a las oportunidades, pero otro a los riesgos políticos concretos o regulatorios, como es el caso de huelgas, como es el caso de demandas laborales, como es el caso de cuidar a sus trabajadores. Mira, Rappi es el claro ejemplo
de cómo un modelo de negocio puede ir más rápido que el marco normativo, ¿no? Y como tú mencionaste, pandemia nos movió muchísimos cimientos económicos, políticos, sociales, eh, y que a su vez eso significó el despegue de negocios, pero no solo como Rappi, también, por ejemplo, las casas de cambio virtuales, por ejemplo. En el Perú estábamos Claro. acostumbradísimos a cambiar nuestro dinero en cada esquina con cambistas. Y en pandemia, por ejemplo, fue el boom también de las plataformas para cambiar en línea monedas. Ahora, Rappi es un ejemplo claro, Rappi, Uber, todos estos nuevos modelos de negocio son un ejemplo claro de que no siempre eh, el Estado, o sea, el país está listo para adaptar ese modelo de negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy por hoy en el Perú tenemos en casación un caso que habla directamente sobre el modelo de negocio de los riders, ¿no? Porque una sala laboral considera de que son trabajadores por el solo hecho de que la empresa puede monitorear al rider a través de un aplicativo. Entonces la sala ha interpretado eso como una subordinación laboral, pero ha medido a estas empresas como si estuviese midiendo y evaluando a un negocio tradicional cuando no lo es. Ahorita está en casación y vamos a esperar a ver cómo se resuelve en vía de casación. Por ejemplo, el tener que incorporar a todos los riders en un modelo de negocio como este, es decir, que la empresa tenga que cubrir todos los costos laborales, significa un aumento del precio de las tarifas. Y esto a su vez va a tener un impacto en todos los negocios locales que se benefician. Porque no es que se beneficia solo la empresa, o sea, la startup en este caso, se benefician miles de negocios locales que a través de estas plataformas pueden promocionar sus productos y sus servicios. O sea, tú por estas aplicaciones de delivery puedes pedirte el delivery de un menú de la esquina cuando hace 5 o 6 años eso era imposible. Y a su vez, no todos los riders son trabajadores, no todos los riders tienen que estar considerados como trabajadores, porque muchos de ellos también son estudiantes o gente que aprovecha su tiempo libre para ganar un dinero extra y se pone a disposición de estas plataformas para hacer los envíos. Entonces, sí hay que tener, yo considero mucho cuidado en cómo los jueces, en realidad, cómo nuestras autoridades están evaluando estos nuevos modelos de negocio, porque una mala decisión puede hacer que estos modelos de negocio o desaparezcan del Perú, o tal vez no desaparecer, pero sí habrá una afectación directa incluso a muchos comercios locales. Ahora, pienso, por un lado está la regulación y por otro lado está la opinión pública, que también es una consideración que especialmente empresas grandes tienen. Vamos, por ejemplo, en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, donde la confianza suele ser baja, la desigualdad es alta, las startups también veo corren el riesgo de ser vistas como símbolos de precarización o de privilegio. Pienso además en varios ejemplos, incluyendo este, ¿no? Pienso en los problemas de seguridad social de Rappi, de Uber. Pienso en la gentrificación que produce Airbnb o similares, que ya está en crisis en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pienso en promesas fallidas, WeWork, pero que luego desencadenó otros parecidos que sí están funcionando. Pienso en Comunal. Eh, pero mi punto es, ¿cómo puede una empresa innovadora como las que estás planteando, estos modelos de negocio que acabas de explicar, que están más rápido que la regulación, más rápido que el Estado, cómo pueden estas empresas innovadoras mantener una legitimidad social sin perder su agilidad? Es decir, ¿hay un espacio para la ética latinoamericana de la innovación o es, y acá voy a ponerme un poco como abogado del diablo, o es que no importa, independientemente de que a ti y a mí nos importe, que al momento de hacer el negocio tal vez no es tan relevante? Yo no hablaría de que existe una falta de ética a nivel de startups. Y en ningún escenario la finalidad de una startup es crear precariedad laboral, ni mucho menos.
yo creo que aquí el reto es ver a las startups como ejes importantes de innovación en la región y como creadoras también de empleo formal, pero sobre todo como captadoras de inversión extranjera. Ajá. Entonces, cuando empecemos a ver a las startups como aliados de innovación importantes, yo creo que a partir de ese entendimiento, como estados, podemos crear ya una base legal que permita sostener estos nuevos modelos de negocio. Y lo que se viene ahorita, incluso, no quiero expandirme hablando de IA, pero lo que viene, por ejemplo, es importante. O sea, ahorita sí estamos hablando entre un antes y un después en desarrollo tecnológico. No Lo tengas que miedo de expandirte, ¿ah? Tengo ganas de escucharlo, además. Por ejemplo, antes, para construir un sistema de facturación online, ¿no? Con control de inventario, caja y demás, a una startup le podía tomar meses y con Ujú. un equipo importante de programadores. Hoy por hoy, por ejemplo, con programación basada en IA, crear este tipo de modelo de negocios es muy rápido. Entonces, también ahorita, en el mundo de las startups, nos encontramos frente a qué va a pasar con las startups que han invertido un montón de capital económico y laboral para construir algo versus a las nuevas que basadas en 100% inteligencia artificial van a poder construir mucho más rápido. De hecho, discutí hace poco con un cliente de empezarán a existir incluso despidos masivos en startups porque ya esa fuerza laboral humana no va a ser tan necesaria porque va a ser reemplazada. Entonces, ¿qué hacemos también como Estado frente a eso que va a cambiar? Porque yo ahorita te estoy poniendo el ejemplo en startups, pero eso va a empezar a suceder también en el mundo corporativo. Muchos puestos de trabajo van a ser desplazados por tecnología. Es una realidad latente. Entonces, debería en todo caso estar el enfoque en cómo voy a preparar a esta nueva fuerza laboral que va a salir al mercado, estos chicos que están por terminar el colegio, estos chicos que están empezando con estudios técnicos universitarios, ¿cómo los preparo en esas nuevas tecnologías para poder sumarlos a esta nueva fuerza laboral que va a necesitar el mercado? Porque hay un montón de puestos que van a desaparecer, los típicos puestos de asistentes administrativos, asistentes contables, eh, por ejemplo, las personas que trabajan en call centers que van a ser reemplazadas también por IA. Entonces, hay un reto que la tecnología ha puesto sobre la mesa y aquí el reto es no de, o sea, la tecnología no es el demonio, va a suceder, va a pasar. Es como yo como Estado me anticipo a eso para evitar que estas desigualdades que tú mencionas crezcan. Pero Pero déjame plantearlo desde una mirada distinta, porque de hecho el objetivo de mi pregunta no era criticar a las startups, era más bien pensar que existe un tercer actor, es decir, tenemos al Estado, tenemos a las empresas y con todo el ecosistema, y tenemos a la gente, a los usuarios, a los ciudadanos, y ellos pueden construir una opinión sobre las startups, una opinión positiva de, pero esto es innovación, esto me soluciona los problemas, esto me da trabajo, pero también puede traer desde la opinión pública problemas de percepciones negativas. Entonces, si hay esta situación, y es mi pregunta más de gestión, cómo el ecosistema, cómo los inversionistas y principalmente las startups lidian o pueden lidiar con estas situaciones. Pongo ejemplo de Barcelona, en donde ha habido un backlash de la gente sobre los alquileres de Airbnb, o Nueva York, donde hubo un backlash de los taxistas respecto a Uber. Entonces, más es mi mirada de cómo unas startups pueden lidiar desde esta mirada, además de analizar los riesgos que se presentan, que no son financieros, que son sociales o políticos, cómo pueden lidiar con estas situaciones. bueno, Uber, Airbnb, hace años dejaron de ser startups y son ya grandes empresas, pero entiendo tu pregunta. El tema es
Y poniendo el caso de Barcelona, el gran problema de la gentrificación en Barcelona, que es duro y ha hecho que muchos catalanes incluso tengan que ser desplazados de la que fue su vivienda durante décadas porque ya no se pueden permitir pagar un arrendamiento en el centro de la ciudad, y es una realidad latente por allá. Pero no es el problema no está relacionado al modelo de negocio en sí. El Ajá. problema está relacionado a que el Estado, en ese caso España, no ha, no ha previsto esa situación y ha dejado que esa situación escale hasta tener movimientos en Barcelona. Personas salen con carteles a decir los turistas ya no son bienvenidos en un país donde el turismo mueve el PBI. Así es. Entonces, no, yo creo que no es problema del modelo de negocio. El problema es que el Estado no ha previsto esa situación. ¿Y por qué no la ha previsto de manera adecuada? Porque no ha entendido el modelo de negocio y no entendió una de las principales consecuencias de que eso podía causar. Porque en el mundo corporativo, por ejemplo, en el mundo corporativo más tradicional, existen seguros, protocolos y consultoras especializadas en este tipo de riesgos, ¿no? Que no solamente lo prevén, sino que lo gestionan. Y esta gestión incluye a veces justamente este relacionamiento con el Estado para resolver los problemas que no le corresponde al 100% resolver a la empresa, ¿no? Entonces, todo esto en el mundo corporativo tradicional está como estructurado. Pero en el mundo del venture capital, en el mundo de las startups, no habría nada parecido a menos que sean, como tú bien lo mencionaste hace un momento, las grandes que ya son unicornios, que ya están haciendo operaciones gigantes y manejan otro volumen de dinero. Entonces, ¿por qué crees tú que el venture capital, en Latinoamérica en particular, pero no únicamente, no ha desarrollado aún su propia infraestructura para gestionar estos riesgos, ya sean políticos o regulatorios, o quizás lo ha hecho parcialmente según las condiciones limitadas del ecosistema? ¿Cómo lo ves tú? Es que en la TAM cada país es un universo distinto. Ujú. Incluso Perú, los que somos vecinos de Colombia y Chile, tenemos escenarios regulatorios distintos, tenemos monedas distintas, tenemos controles cambiarios distintos. Entonces, ponerle ese reto a la TAM como región eh, es un poco utópico si tenemos en cuenta que cada país es un universo distinto. Pero yo sí creo que es responsabilidad de cada empresa que decide expandir sus operaciones a otro país, que evalúe de manera correcta también el riesgo político que va a tener su operación. Tal vez una empresa que recién está creciendo y que tal vez para cubrir una necesidad de mercado de manera específica tiene que abrir operaciones en ese país, tal vez no se lo pueda permitir. Claro. Pero ya una empresa que escaló, que ya tiene ventas, que ya levantó varias rondas, sí sería hasta un poco irresponsable no evaluar el riesgo político si planea un ingreso ordenado a un país, ¿no? O sea, a una nueva operación. Porque cuando yo he conversado con amigos y con colegas que están en este mundo, yo intenté una vez y yo soy una de esas 9 empresas que no funcionaron de cada 10. De hecho, yo soy de las primeras que no funcionaron. Eh, yo pienso, perdón, lo que me responden ellos es que hay dos variables, ¿no? Una variable por el lado de los inversionistas y es como el riesgo es tan alto, el riesgo político lo internalizo dentro de las 9 que van a caer. Eh, y desde el punto de vista de las startups, más o menos también lo que tú dices, no tienen plata para análisis político y tampoco es que sea tan relevante en este momento. Ahora, creo yo que estas dos respuestas son insuficientes y ahí me pliego a lo que tú estás diciendo. Es decir, ojo, cuando ya vas creciendo, ya tienes ventas, ya estás metiéndote a otros países, ya estamos hablando de una caja más grande, suena como, voy a usar tus palabras, hasta irresponsable no hacer ese análisis. Pero, y es lo que quiero que me comentes,
uno, ¿lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? Y si lo están haciendo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué es lo que tú has visto, has percibido? ¿Al menos lo conversan? Sí, sí se conversa. Yo sí lo he visto, por lo menos con clientes extranjeros que han decidido expandirse aquí al Perú. Lo vi muy de cerca en diciembre del 2022 y esto lo recuerdo clarísimo porque además yo me encontraba en Guadalajara e iba a Ujú. hablar sobre soft landing en el Perú, o sea, cómo una startup puede abrir operaciones en el Perú. Mi charla era a las 6 7 de la noche. Yo aterrizo, llego al hotel, prendo el celular, golpe de estado por parte de Castillo. Entonces yo tenía a mis clientes extranjeros llamándome, reventándome el teléfono, diciéndome, Antonella, ¿qué va a pasar ahora? Y yo a las 2 horas diciendo, no pasa nada, ya capturaron a Castillo, va a asumir la vicepresidencia, porque claro, se rumoreaba incluso, o sea, mis clientes me decían, pero no habrá un golpe en todo caso militar, los militares no asumirán, ¿quién va a asumir? ¿Qué, o sea, qué va a pasar con el país? Y era Incertidumbre inevitable, total, claro. bueno, y era inevitable no hablar de eso. Lo mismo hace poco también con la salida de Dina del poder, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? ¿Quién es Gabriel Gerí? ¿Se quedará? ¿No se quedará? Entonces, sí hay una preocupación por el escenario político, porque nos guste o no, el escenario político nos cambia también las reglas de juego. Y que Exacto. te cambien las reglas de juego tiene un impacto directo en tu caja, porque el cambio regulatorio te va a impactar. Entonces, sí es necesario tener en cuenta ese escenario político antes de decidir expandirte a otro país, porque el problema es que entendemos el análisis de abrir operaciones en un nuevo país como un análisis económico, ¿no? Así Oye, ¿cómo es. está el PBI? Oye, ¿cómo está la inflación? ¿Hay, por ejemplo, restricciones al tipo cambiario o no? ¿Voy a poder vender en dólares, sí o no? Y se queda en un análisis numérico. O se queda en un análisis regulatorio, ¿no? Una fintech, oye, voy a necesitar un permiso tal vez de la superintendencia para operar, sí o no. ¿Necesito un permiso extra, sí o no? Entonces, hay un análisis financiero, económico, un análisis legal regulatorio, pero sobre esos dos, en países tan cambiantes como es Latinoamérica en general, sí hace falta un análisis político. Ahora, que una startup se pueda permitir pagar una de estas grandes consultoras de análisis político para que le entregue un informe, muy pocas, Muy difícil. muy pocas. Entonces también es cómo en todo caso empezamos a compartir esta información del escenario político a modo de también atraer inversión, porque Perú es un caso único en Latinoamérica. O sea, hemos tenido ya a veces hasta, no, creo que nos van a, va a llegar un momento en el que nos van a faltar los dedos de la mano para contar los cambios de presidente que hemos tenido en la última década. Ocho presidentes en los últimos 10 años, sí. Imagínate. Pero a pesar de eso, seguimos teniendo una moneda muy estable. Así es. Entonces, y para un cliente, por ejemplo, yo que atiendo muchos clientes argentinos, chilenos, colombianos, pero sobre todo argentinos, para ellos hace 3 años, abrir operaciones en el Perú era fantástico porque Perú te permite facturar, cobrar en dólares sin ningún tipo de restricciones estatal. Entonces, esa es una ventaja competitiva que tenemos como país y que no hemos sabido explotar en los últimos años. Entonces, y este caso utópico del Perú, que a pesar de las constantes crisis políticas que tenemos, igual nuestra economía se ha mantenido estable. Pero como el reto, vuelvo, es la comunicación también. Claro. Y pienso que efectivamente estas consultorías en análisis político todavía están confinadas a las grandes corporaciones y al mercado más tradicional, pero lo que sí sabemos es que lo que hay en emergencia, y creo que tú lo conoces mucho más que yo y bien, es que hay un boom de los despachos y boutiques legales.
¿no? Muy orientadas a este público, creciendo en la región. Eso claramente se está expandiendo junto con las startups y junto con los inversionistas. La tuya entonces es una de ellas. Entonces yo me preguntaría, orientado a nuestro tema, ¿cuál es el foco que le están dando este tipo de empresas legales que tú bien has mencionado? Usualmente están viendo los trámites, la regulación más inmediata, pero están tratando de insertar el tema de riesgo político de la manera que lo estamos conversando. Además, pienso en algunos asuntos muy críticos, ¿no? Pienso en criptomonedas, pienso en biotecnología, pienso en ya las fintech que claramente están ahí. Pienso en un ejemplo, ¿no? Hace unos meses, un amigo colombiano me contaba que había una cola muy larga en su ciudad natal, al sur de Colombia, porque había una empresa que estaba tomando registro de la información de las retinas de la gente. Y a cambio les pagaba, me parece que 5 o 10 dólares, ¿no? Entonces acá hay una nueva paradoja de regulación versus innovación versus si esto es un tema que podría explotar o no en cualquier momento. Entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo las empresas que están asesorando legalmente, que creo que son uno de los boom más importantes, junto con acompañando a las startups, está viendo estos otros riesgos o estas otras oportunidades políticas, de opinión pública, de país, de una manera más amplia como la que estamos conversando? Es importante el ejemplo de las retinas que mencionas, porque también ahí eso nos muestra que las personas no conocen sus derechos y las personas no saben que, o sea, que tu biométrico ocular es un dato súper sensible y lo han estado entregando a cambio de un premio o un intercambio de dinero. eh, y yo me atrevería a decir que muchas personas ni siquiera saben bien que es un dato personal, por ejemplo, ¿no? Estamos de Poner, acuerdo. por mencionar el ejemplo de las retinas que has mencionado. Eh, yo no he incluido, y te soy honesta, y voy a hablar de mi caso en particular, no incluyo directamente el análisis político dentro del servicio que incluimos. Eh, lo he comentado por encima cuando sí me han preguntado a detalle por el escenario actual, ¿no? De la situación política del país. En algunos momentos he referido estas consultas con politólogos que sí ofrecen ese Claro. servicio, pero sí creo que es importante en todo caso que la oferta de consultores en riesgo político crezca. Porque los abogados llegamos hasta un cierto punto. Yo no puedo hacer análisis político porque no es mi especialidad. Yo te hago un análisis regulatorio. Yo te Claro. digo si tu fintech puede operar sí o no en el Perú, si incluso si no se menciona nada en la regulación, hasta qué punto dentro de esta laguna del derecho te puedes mover con tranquilidad o no. O sea, yo puedo hacerte ese mapeo. Yo no te puedo hacer un mapeo político, pero sí considero importante que esta oferta crezca. Y es importante que crezca. ¿Y tú crees que los inversionistas, porque hemos dejado claro que las startups, sobre todo las que están en sus primeras etapas, no están en condiciones de pagar este tipo de consultorías y tampoco tal vez debe ser su prioridad considerando el nivel de escalabilidad que tienen? Sin embargo, la pregunta que yo me hago es, ¿los inversionistas están viéndolo, deberían verlo, están dispuestos a pagar por este tipo de análisis o todavía no está en el mapa, tal vez todavía no es el momento, no lo sé? ¿Sabes qué pasa o sea, con el mundo de las inversiones? Y lo hablábamos al inicio, que como sabes que estás navegando en la incertidumbre en la TAM, por ejemplo, cuando una startup levanta dinero, sobre todo con un fondo internacional, tú estás prácticamente, no obligada, pero uno termina abriendo una estructura holding en Estados Unidos. O sea, la mayoría de startups en la TAM Claro, terminan abriendo una estructura en holding Delaware. en Delaware. Correcto, que Delaware tiene más empresas que personas. Y esta ha sido una manera también para los inversionistas de poder proteger su inversión
en un país donde saben que las reglas de juego no van a cambiar cada 5 años, ¿no? Como sí puede suceder en Latinoamérica. Entonces, yo creo que no va por el lado de si los fondos de inversión se pueden permitir o no pagar ese análisis político. Yo creo que va un paso más atrás, va un paso de qué le estamos ofreciendo, qué seguridad jurídica le estamos ofreciendo a ese inversionista para que decida poner su dinero en la región. Ujú. Entonces, ¿estamos o no, por ejemplo, yo considero que Perú está en un escenario perfecto para convertirnos incluso como un hub de negocios tecnológicos, porque tenemos una estructura cambiaria que lo permite, o sea, tenemos una moneda tan estable que, por ejemplo, si diseñamos de manera correcta un marco normativo con beneficios fiscales, por ejemplo, beneficios laborales, para startups regionales de, de carácter tecnológico, asentar sus operaciones en el Perú, imagínate cuánta inversión extranjera podríamos atraer con eso. Pero en tanto los estados tampoco garanticen a los inversionistas un escenario seguro de inversión, vamos a seguir construyendo estructuras holding en Estados Unidos. Y sí, o sea, las operaciones LATAM van a seguir creciendo porque las ventas se van a originar en este lado del charco, se seguirá pagando IGB, o sea, seguiremos pagando los tributos que generen las operaciones locales, pero al final de cuentas el dinero fuerte se va a ir a la estructura americana. Pero no porque los inversionistas quieran hacerlo así, Por la sino que, estabilidad jurídica. claro, es el mismo mercado que ha llevado a que las startups contemplen esa figura, ¿no? Ahora, dado su apetito innovador, porque todo este ecosistema está alrededor de la innovación y la tecnología, las startups suelen ingresar a mercados sensibles, a veces incluso informales, ¿no? E incluso cambiando las reglas de juego muchas veces, como lo hemos conversado. Ahora, intuitivamente, esto supondría, para los no conocedores tal vez, un trabajo de comunicación y relacionamiento. Tú lo mencionaste hace un momento, un trabajo de comunicación importante. En este contexto existe, y lo digo como un total desconocedor, existe análisis de stakeholders, existe enfoques de ESG, de sostenibilidad, como existe en el mundo corporativo más tradicional. Es decir, ¿hay alguna de estas startups que requieren licencia social, como lo hace, como las mineras lo necesitan en algunos lugares? En otras palabras, las startups latinoamericanas han construido esta mirada o dialogan con esta mirada que existe en este otro mundo, dado el contexto, no es necesario, no lo han visto venir, se está volviendo necesario. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, el término permiso social es bien amplio, ¿no? Porque incluso podríamos hablar de permiso, o sea, de permiso social, ahora que hablábamos del ejemplo de Rappi o de este tipo de modelos de negocios, ¿no? Que abrazan a su vez también eh, un problema fuerte como puede ser la inmigración también, ¿no? Claro, Entonces, sí es complejo. Yo no creo que sea necesaria una licencia social para iniciar operaciones, pero esa licencia social se va construyendo también a medida de que tu negocio va creciendo. claro. Porque al final de cuentas, estos nuevos modelos de negocio disruptivos, sobre todo aquellos que logran penetrar en el mercado, cambian nuestra dinámica diaria. Yape. Yape no es una startup, Yape es un intraemprendimiento, pero tú ahora incluso quieres comprar un helado cuando te das una vuelta al parque y el heladero ya te acepta Yape. Para quienes para quienes nos escuchan y no son peruanos y no conocen Yape, ¿podrías darles un minuto de qué es Yape? A ver, Yape es un intraemprendimiento que nació del banco bueno, más grande que existe en el Perú, que es el Banco de Crédito, que es una plataforma digital de pagos. Entonces, aquí en el Perú es una billetera virtual, para explicarlo de manera más fácil. Entonces, nosotros en el Perú, incluso ya hemos instaurado el verbo yapear, haciendo referencia
a esta billetera, a través de nuestro número de teléfono podemos enviarnos dinero. Eso es Yape para aquellos hermanos latinoamericanos que nos están escuchando y que nunca habían escuchado antes hablar de Yape. Pero esta billetera virtual existe con otros nombres en muchos países de la región, incluso en Europa, por ejemplo, en España se usa mucho el Bizum para hacer envíos de dineros Claro. en estas billeteras virtuales, ¿no? Pero Yape, que logró penetrar tanto en el mercado, abrazó lo social a medida que fue avanzando con su modelo de negocio. Y digo abrazó lo social porque Yape ha hecho un trabajo importantísimo de inclusión financiera. Porque 100% de tú acuerdo. puedes abrir tu Yape incluso sin tener una cuenta bancaria. Solo con tu número de DNI tú ya tienes tu cuenta en Yape. Entonces, esa persona que teníamos excluida del sistema financiero, ese vendedor ambulante, por ejemplo, que no tenía cuenta en el banco, hoy por hoy, a través de una billetera virtual conectada con su número de DNI, ya puede beneficiarse de esa tecnología porque la billetera virtual es tecnología también. Entonces, ¿cómo abraza lo social? En tanto penetre en el mercado y en tanto eso que pretendía cambiar este nuevo modelo de negocio realmente signifique algo positivo para la sociedad, como ha sido Yape, por ejemplo. Existe un mundo en el cual las empresas tradicionales hacen un análisis de stakeholders que incluye ESG, es decir, que incluye todo el tema del relacionamiento de impactos económicos, sociales y de gobierno, y tienen enfoque de sostenibilidad que lo que busca es cómo todo, agregas valor a todos tus stakeholders. Entonces, esto está muy de moda en el mundo corporativo. Correcto. Mi pregunta es si este enfoque de relacionamiento está incorporado en las startups, no lo está, no es el momento. O sea, es más o menos conocer cómo estos dos mundos dialogan desde esa mirada de relacionamiento, stakeholders, valor compartido, etcétera, etcétera. Yo creo que existe aún poca cultura de análisis, me atrevería a decir incluso de parte de stakeholders, sobre este tipo de reportes, ¿no? ESG, para quienes nos escuchan, ESG hace relacionamiento a eh, aspectos ambientales, sociales, de gobierno. No, yo no lo veo tan incorporado. Si algún stakeholder lo solicita, lo veo más como algo de cumplimiento que de propia convicción. Eh, y ahora, si nos vamos a poner a hablar de sostenibilidad, eh, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de sostenibilidad también, no? Ajá. ¿Estamos hablando solo de impacto social, ambiental, o hablamos también de impacto económico? Porque si hablamos también de impacto económico, todas las startups deberían estar en el mismo saco y no solo aquellas que van como abanderadas de la sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad solo como esa rama más social y ambiental, ¿no? Y digo que todas somos de impacto en la región porque todas navegamos también en aguas turbulentas, en escenarios no siempre tan claros, en escenarios donde las reglas de juego te pueden cambiar cada dos por tres. Eh, y hablo de impacto económico, volviendo a lo que dije hace unos minutos, ¿no? Impacto económico porque somos ejes de innovación y somos también generadores de empleo formal y somos generadores también de inclusión financiera, como el ejemplo de Yape que mencionábamos en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, si hablamos también de ese impacto económico, creo que tendríamos que meter a todas en un mismo saco. Sí, eso es fundamental y gracias por tocarlo porque tengo una pregunta al respecto y es cómo encajan todos estos llamados emprendimientos sociales, ¿no? Que en mi opinión parecen vivir como un apéndice con vida propia dentro del ecosistema y que incluso percibo que tienen sus propias reglas, sus propios fondos, sus propias métricas, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo tú planteas, ojo, tenemos
todo un grupo de emprendimientos de impacto, todos lo son, y algunos tendrán un poco más de social que otros. Pero coincidirías que como está mirado hoy el diagnóstico, pareciera que hay unos emprendimientos que se presentan como emprendimientos de impacto social que viven otras dinámicas. Sí, sí, otras, o sea, y en realidad tienen otras dinámicas porque se miden de manera distinta, ¿no? O sea, tal vez una startup más tradicional, eh, los KPIs que se vayan a usar están más relacionados a units economics versus algún KPI que se debería usar con un proyecto de impacto social, porque lo que vas a medir ahí es cuántas vidas ha impactado tu proyecto, por ejemplo, ¿no? Es impacto más social que económico incluso. Y hay fondos de inversión que sí, que solo invierten en proyectos de este tipo, que no está mal, no está mal que existan, son necesarios, porque son proyectos además sumamente importantes que se están comiendo el pleito de programas sociales que deberían ser brindados por el Estado y que no están cubiertos, y por eso existen este tipo de startups con estas ofertas, pero sí tienen mediciones totalmente distintas. ¿No? Viven como una realidad paralela, ¿no? Pero bueno. Eh, Pero igual sufren en levantar capital, igual sufren en levantar grants, o sea, igual están en el mismo barco remándola. Solo que sí, pues tienen otros criterios de evaluación distintos, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los riesgos país. Ujú. Eh, Otro tema que no sé si se discute oficialmente en el mundo del venture capital, cuando digo oficialmente me refiero como parte del análisis formal para las inversiones o para el crecimiento de una empresa o un emprendimiento, pero que estoy seguro que afecta al ecosistema, es la inseguridad que se ha expandido en la región, en América Latina, ¿no? Hay ciudades donde la violencia, la extorsión encarecen operaciones logísticas, desalientan la inversión, eh, o incluso atentan directamente contra los equipos locales, contra los recursos humanos, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si dentro de estos diferentes análisis que estamos viendo, hay análisis regulatorios, hay análisis de riesgo país desde el punto de vista del ambiente político, si el análisis de la inseguridad se está volviendo un tema formal al momento de decidir dónde invertir, dónde crecer. Es un tema bastante espinoso porque yo creo que el gran reto, y no solo para el mundo del venture capital, sino para cualquier negocio en general, es que la violencia no se puede diversificar como un riesgo financiero. Eh, y ahora, incluso me atrevería a decir a que no deberíamos permitir incluso que el crimen organizado se apropie de la tecnología antes que el Estado, Por ¿no? supuesto, claro. Eh, y ahora, la tecnología también, así como ha permitido eh, el surgimiento de negocios innovadores como la startup, también ha permitido que el crimen organizado pueda tomar ventaja y haya lanzado plataformas que usan la criptografía de una manera ilícita, han encontrado nuevas formas de lavar dinero, hay muchísimos delitos de phishing, por ejemplo. El gran reto es cómo el Estado le va a cerrar puertas al crimen organizado para que no se apropie de la tecnología. Y pienso, por ejemplo, no solamente en la tecnología, que estoy 100% de acuerdo contigo, en que hay criminales que se están apropiando, están haciendo uso de tecnología, son startups en sí mismas, digamos que están creciendo aceleradamente, tienen un growth aceleradísimo gracias a la tecnología. Pero también hay otros factores, hay otras variables. Pienso en las extorsiones a los repartidores, ¿no? Eh, Pienso en las estafas virtuales, ¿no? A nombre incluso de startups, es decir, que viene y dice, hola, soy una startup, hago esto y al final de cuentas es un scam. Entonces, cómo las startups, cómo el ecosistema
está lidiando, está atendiendo estos nuevos factores externos que están afectando el negocio? Es que la afectación termina siendo muy directa. O sea, tú imagínate una empresa de repartos donde cada vez pueda ingresar a menos zonas porque pone en riesgo incluso la vida del repartidor, ¿no? Claro, Es difícil. Ahora, trasladarle, eh, trasladarle eso a las startups y a los fondos también es hasta injusto, porque tú como empresario a veces no puedes dimensionar el riesgo que esto va a significar para tu negocio. Puedes tomar medidas preventivas, sí. Puedes contratar una empresa de ciberseguridad para que te ayude a reforzar tus sistemas de seguridad en cuanto a tu estructura como negocio. Si tienes algún local comercial, pues terminarás contratando una empresa de seguridad. Pero incluso estas medidas eh, terminan significando un impacto en la caja del negocio, porque en vez de claro. yo reinvertir esto en marketing, en publicidad, en estrategias de venta, en contratar tal vez más personal, en crear más puestos de negocio, termino usando estos recursos para combatir desde mi lado a la inseguridad, cuando debería ser el Estado quien nos garantice un escenario, un buen escenario para nuestros negocios, ¿no? Yo Lo que, creo dale, que dale, dale. en el Perú, ahorita ya estamos empezando a ver ese impacto económico. Lo que pasa es que en el Perú las extorsiones hoy por hoy están golpeando en mucho más medida a los informales. Entonces, esto todavía no tiene un impacto tan directo en empresas medianas y grandes, pero yo hace poco, por ejemplo, contraté a un señor que vino a pintar las paredes y el señor me estaba contando, me dijo, yo antes vendía fruta en un triciclo, me dijo, me extorsionaron, me pidieron 4.000 soles, no tenía 4.000 soles y me quemaron el triciclo. Y ahora tengo que volver a trabajar de esto, pintando. Entonces hay una afectación directa en un país, porque yo siempre digo que nos olvidamos esto en el Perú. Y esto es igual, es una figura que se repite en diferentes tal vez proporciones en la TAM, pero se repite. El 95% del empresariado en el Perú es micro y pequeña empresa. Y de este 95% vivimos en una informalidad del 80%. Entonces, ahorita la violencia, la ola de violencia, está impactando en mayor medida a nuestro microempresario, pero sobre todo a nuestro microempresario informal. Y eso Pienso, repercute. pienso en una experiencia que tuve. No sé si sabes esto, de hecho no sé si lo deberías saber por lo que nos conocemos, pero en mi vida pasada yo era un especialista en temas de políticas de seguridad ciudadana. Eh, y una vez vino un especialista, bueno, fue a Perú, yo estaba en Perú, fue un especialista mexicano, a un empresario, a analizar el ambiente empresarial. Y me contó algo que a mí me parecía, en ese momento, estamos hablando prepandemia, me parecía un poco lejano para el Perú, y hoy día lo veo cercano para el Perú y además cercano para Ecuador, cercano para muchos países alrededor. Y es que él tenía un sistema de seguimiento a los camiones de empresas logísticas porque debido al crimen organizado, los camiones desaparecían. O sea, un camión estaba yendo de un lugar del punto A al punto B y el camión simplemente nunca llegaba al punto B. Simplemente se perdía en el camino. Y cuando diga se perdía, desaparecía. O sea, un camión desapareció del mapa, ¿no? Yo hoy día lo veo muy probable. Entonces, y como especialista además en estos temas que yo era o soy, como lo quieras ver, yo veo que el Estado no lo va a solucionar en el corto plazo. O sea, no. Poner mi fe en que el Estado lo va a resolver no es una opción.
en este momento, lamentablemente, pero no lo veo. Entonces, lo que sí veo es que las empresas y en las startups, para el caso que estamos conversando, se ven en la obligación de responder, ya sea para proteger a su gente, para proteger su negocio o ambos a la vez, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta también. Es decir, cuando digo cómo lidian, si bien estoy de acuerdo contigo que no es su responsabilidad resolver la seguridad ciudadana, sí es su responsabilidad responder por sus operaciones, ¿no? Totalmente. Y este ejemplo que te doy es un ejemplo de cómo están respondiendo por sus operaciones. Y todo esto lo quiero conectar, con eso termino, en esta conversación, con esa idea con la que partí al inicio, y es que mi impresión es que no existen todavía mecanismos de análisis de riesgo que incluyan todas estas variables y por lo tanto, al momento de hacer una inversión de venture capital o de establecer una startup, se están encontrando con estos asuntos, ¿no? Correcto. Y eso se resume a que la seguridad eh, no es un tema policial, es un factor de competitividad y de confianza también para el empresariado. Y claro, lo que tú mencionas es que no lo ves, no ves esta solución a esta ola de crimen en un corto plazo, pero sí creo que deberíamos enfatizar aún más esto, viendo la inseguridad incluso como un factor de competitividad que va a afectar de todas maneras al empresariado. Yo pienso en Europa, en Estados Unidos y en otros países de América Latina también, donde el sector tecnológico tiene cámaras, policy teams, advocacy groups, como lo quieras llamar. Eh, y es decir, existen esta capa como más gremial que se encarga de hacer este relacionamiento con el Estado, estas demandas que insistentemente has traído a la mesa de, ojo, el Estado tiene que hacer algo, generando mejor ecosistema, generando mejor regulación, generando mejores opciones, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿tú has visto en América Latina que en el caso del ecosistema de Venture Capital existe como esta capa de que se encarga de hacer el lobby o que se encarga de hacer, y lobby en el sentido técnico del término, ¿no? Es un lobby corporativo en el cual el Estado escucha al empresariado, cuáles son sus demandas. ¿Tú crees que o sea, sabemos que en el mundo corporativo tradicional lo hay, en el Perú se llama Confiep, se llama IPAES, existen varios No, de esos, pero en el mundo del venture capitalism, en el mundo además, no solamente peruano, si es que tienes más información en otros países, ¿hay ejemplos de este relacionamiento de capa más gremial? yo no, yo no lo llamaría gremial, pero por ejemplo en el Perú tienes a la PECAP, ¿no? Que es la Asociación de Capital Semilla que agrupa a inversionistas y a fondos de inversión y que tienen una estrecha relación también con actores públicos como Proinnovate, que pertenece al Ministerio de la Producción, o con COFIDE, ¿no? Eh, lo que yo he visto a nivel regional y que aún no tenemos como país es un esfuerzo gubernamental por promover las startups y el emprendimiento. Chile, por Ok. ejemplo, tiene Corfo, que hace un trabajo fantástico hace años con financiamientos no reembolsables a favor de las startups y de estos negocios de tecnología para que, para que puedan crecer, para poder escalar sus modelos de negocio, ¿no? En Colombia también ha habido muchísimo esfuerzo, y no solo desde la capital, sino han habido esfuerzos regionales. En Medellín tienes a Ruta N, por ejemplo, que ha hecho un trabajo fantástico también. Un trabajo fantástico en conectar lo público con las startups. Si bien en Perú tenemos al programa Startup Perú, ¿no? Liderado por Proinnovate, lo cierto es que también tiene mucho menos años en el mercado y todavía no logra este impacto que sí ha logrado Corfo. Corfo atrae emprendimientos de toda la región. Eh, y esto juega totalmente a favor de Chile porque abraza de una u otra manera también eh, no solo inversión extranjera,
sino que abraza nuevos modelos de negocios y fomenta la competencia en su territorio. Entonces sí creo que es muy importante unir lo público con la innovación. Ahora, si me voy a meter un poquito más al caso peruano, estamos hablando de un país donde no existen políticas públicas de innovación Ajá. reales. Ni siquiera existen políticas públicas reales de emprendimiento. Hablando del emprendimiento a un nivel mucho más macro. Tenemos todo un sistema de normas diseñado para empresa grande, cuando nos olvidamos que el 95% es micro y pequeña. Entonces, si bien hay ciertas ventanas que permiten darle facilidades a las micro y pequeñas, tenemos el régimen MIPE tributario, por ejemplo, con relación a SUNAT, que es la hacienda en Perú, para aquellos que nos escuchan y no son peruanos, tenemos el REMIPE laboral, no es suficiente, no es suficiente. Entonces, para hablar de eso, creo que también deberíamos empezar a hablar de políticas públicas reales, de emprendimiento, de innovación y fomentar también este espacio para acercar la relación entre lo público y las Y startups. creo que por ahí va mi pregunta en el sentido de que creo que tú y yo estamos completamente de acuerdo que se necesitan políticas públicas para que Sí, el totalmente. ecosistema pueda crecer. Eso no hay duda. La pregunta es cómo eso ocurre. Entonces hay dos formas. O al Estado se le ocurre dentro de sus grandes mentes, entre comillas, que esto ocurra, o existe una capa, digamos, que ofrece ideas, ofrece propuestas de política y además, si es necesario, presiona para que esto ocurra. Entonces, mi intuición me diría, para que esto ocurra en Chile, necesitas una instancia intermedia entre las startups y el Estado que efectivamente realice ese diálogo, ¿no? Tú me acabas de mencionar una en Perú, PECAP fue el Acá, nombre, sí, ¿no? Pero es mi pregunta, es decir, si creo que si uno espera que el Estado espontáneamente traiga eso, y cuando decimos el Estado, además, si es en términos de leyes, un congresista, si es en términos de poder ejecutivo, un ministro, sus viceministros, traigan eso a la mesa, uno puede sentarse y y esperar cuando y eternamente, esperar, ¿no? por Entonces, supuesto. lo que me preocupa es esa instancia intermedia, ¿no? Si debe ser No, fortalecida. sí, falta fortalecer, sí hay iniciativas, sí hay esfuerzos, de hecho ahora en el mes de octubre tuvimos durante toda una semana el Perú Tech Week, Ajá. eh, gran parte promovido, por ejemplo, por la PECAP, que es esta asociación que agrupa inversionistas, donde también invitaron actores públicos como Produce, como PromPerú, por ejemplo, y se crearon estos espacios físicos, presenciales, a través de, hubieron como más de 70 eventos en paralelo en la agenda para lograr este acercamiento. Entonces, sí empiezan a existir iniciativas de este tipo en el Perú. Siento que aún es necesario seguir promoviéndolas. Creo que es fundamental el rol también del corporativo, porque Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo? el corporativo se beneficia muchísimo de la innovación por parte de las startups. Si un corporativo grande, robusto, quiere innovar, este, es como un elefante pesado. En cambio, si voltea y ve que una startup resuelve esa necesidad que ellos tienen como corporativo, ese acercamiento es buenísimo, porque ambos salen ganando. El corporativo gana con la agilidad del startup y evidentemente el startup gana porque eso significa una venta importante. Entonces, yo sí creo, como un actor importante, que el corporativo, a través de sponsors, por ejemplo, siga promoviendo estos encuentros, porque es un win-win para todas las partes. Me quedan un par de preguntas Las que sobre necesito. estos temas. Ahora, vamos a poner el zoom aún más lejos, ¿no? Es decir, América Latina no vive aislada. Tenemos tensiones entre Estados Unidos por temas comerciales, migratorios, y tenemos las relaciones con China, en los capitales chinos
que cada vez aterrizan más en América Latina. Tenemos además nuevos bloques digitales, nuevos asuntos que importan, minerales críticos, inteligencia artificial, chips, datos. Todo esto está pasando alrededor. ¿Tú ves que el venture capital, ya sea los inversionistas o los founders de la región, necesiten leer de esta situación geopolítica como parte de su análisis? Sin duda, para no tener una respuesta reactiva, sino preventiva, ¿no? Para cuando esto nos afecte. Sobre todo, no sé, yo sí creo que debería haber una mirada crítica y pongo el ejemplo en concreto en el Perú de cara al megapuerto que vamos a tener ahora en Chancay de inversión china, por ejemplo, ¿no? Claro. Tratar de analizar de manera preventiva cuál podría ser incluso el impacto de esto en nuestros negocios, para bien, para mal. No sé, esperemos que no suceda, pero imaginemos que Estados Unidos trate de penalizar al Perú por esta mega inversión china y diga vamos a encarecer los aranceles de las frutas y bueno, de todos los productos, ¿no? Que se importen desde el Perú y eso es un riesgo para estos negocios exportadores, ¿no? Entonces sí creo que ese análisis político macro, o sea, no solo en el país donde tiene estas operaciones, sino macro, es importante para cualquier negocio. No solo para las startups y para inversionistas, yo creo que para cualquier negocio en general. Ahora, cuando te escucho se me ocurre una pregunta que no tenía en el mapa, pero tal vez tengas tú claridad al respecto, y es, cuando yo me imagino a los inversionistas que no son locales, estoy pensando en Ajá. inversionistas estadounidenses. Sin embargo, ahora con la comparación se me ocurre, o sea, hay inversionistas chinos en Venture Capitalism, hay inversionistas europeos que estemos viendo en la región, o todavía hay una dependencia muy fuerte en los Estados Unidos, y esto evidentemente tiene que ver con todo un ecosistema geopolítico. Sí, pero también hemos tenido un fuerte crecimiento de fondos locales y yo creo que eso es importante porque un fondo local entiende con mucha mayor precisión todo este riesgo político y social, hasta económico que tenemos en la región, ¿no? Incluso cualquier fondo local eh, lo tiene ya, tiene este riesgo incorporado y por eso también diversifican sus inversiones en varios países de la región. Yo no he visto de cerca aún un fondo chino, un fondo de venture capital chino fuerte en la región. Me puedo estar equivocando, yo en lo particular no lo he visto. Sí considero que tenemos todavía una fuerte presencia de fondos americanos, pero también creo que se debe a la cercanía geográfica, ¿no? Ok. Que existe entre Estados Unidos con la región. Yo creo que también se debe a gran parte de la medida de la dolarización que tenemos también como región. Ujú. Perú, por ejemplo, prácticamente es un país bimoneda, ¿no? Nuestra moneda oficial es el sol, pero abrazamos muchísimo el dólar en nuestra economía diaria. En Perú nos endeudamos en dólares para comprar una vivienda, por ejemplo. Claro. Este, y aparte hoy por hoy también ya no existen fronteras y uno puede tranquilamente como negocio voltear y tocarle la puerta a un fondo de inversión chino. Y si el fondo de inversión chino está dispuesto a invertir en tu negocio y ambas partes están de acuerdo con las condiciones que se establezcan, bienvenido, ¿no? Yo creo Pero que los hay, es parte de su enfoque internacional, o más bien es algo mucho más de inversionistas estadounidenses y tal vez europeos. en mayor medida, sí, estadounidenses y europeos, sí, en mayor medida. Ahora voy a volver para ir cerrando a mi pregunta inicial. Creo que hemos pasado por muchos aspectos. Que la TAM es muy amplio. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando pienso en la expansión de una startup hacia diferentes países de América Latina, pienso en todas las variables que debe incluir y que creo que estábamos conversando. Entonces, yendo a ese punto,
¿Tú crees que el riesgo político debería ser gestionado de manera más específica dentro del ecosistema del venture capital en la región, en el Perú en particular, en la región en general, especialmente si estamos pensando además en crecer, expandirse, porque mercados como el peruano, el chileno, el colombiano, siempre van a ser muy chiquitos, uno tiene que irse hacia toda la región. Entonces, ¿tú crees que el riesgo político, que el análisis político, más allá del análisis regulatorio, debería estar en el corazón? Tal vez no, o si es así, ¿cómo hacerse? Sí, yo sí considero que debería ser parte de los factores a evaluar y considerar de cara a expandir tus negocios a otros países, sobre todo porque te vas a enfrentar a un país que no conoces, que no Claro. es tuyo. Ya el solo hecho de expandir tu operación es todo un reto en sí mismo. Eh, y yo sí creo que, a pesar de que no sea una constante, tal vez no se está haciendo eh, en la proporción que corresponde, yo sí creo importante y esencial hacerlo de cara a expandir tu negocio, de todas maneras. Antonella, hemos hablado aquí de regulación, de gobernanza, de institucionalidad, de riesgo, de legitimidad. Todas estas son palabras y conceptos complicados y a veces yo siempre quiero transmitir una idea fácil a mi tía que me escucha. Entonces, yo quisiera preguntarte, digamos, en 2 minutos, ¿qué es lo que mi tía, que le interesan estos temas, pero no necesariamente es una especialista, qué es lo que mi tía debería salir sabiendo de esta conversación? En otras palabras, ¿qué tendría que entender cualquier persona sobre cómo la política o el riesgo de la política atraviesan la innovación y el emprendimiento en la región? Primero, entender que las startups, hemos venido hablando muchísimo de las startups, son eje de innovación y también de creación de puestos de trabajo. Entonces, ahí partimos y es importante seguir promoviendo y fomentando este tipo de negocios en la región. Dos, el segundo resumen que yo llevaría a esta conversación es que el riesgo político existe, de que es importante abrazarlo, de que es importante considerarlo en tu ruta de expansión. Creo que no es algo que debería ser exclusivo solo para startups grandes o empresas más tradicionales, sino creo que también debería ser abrazado por aquellas más pequeñas. Sabemos que la caja no siempre lo permite, pero de seguro también deben existir en el mercado opciones que sean asequibles o a las que ellos puedan acudir. Pero también creo que otro resumen importante de la conversación que hemos tenido tú y yo es que el Estado debe ponerse la camiseta, no solo el Estado peruano, sino cada país en la región, de fomentar un mejor escenario para que estas empresas puedan seguir creciendo. Y un mejor escenario significa no permitir que el crimen organizado acapare la tecnología, eh, reglas que permitan en la medida de lo posible tener estabilidad económica, pero sobre todo, y para mí esto es core, y esto incluso da para otra conversación otro día en cómo estamos diseñando ese marco normativo. El diseño es importante, y no solo el diseño del marco normativo, el diseño de los procedimientos administrativos como tal. No diseñemos pensando solo en empresa grande, diseñemos pensando que la mayoría de los negocios son micronegocios, son pequeños negocios y son negocios jóvenes, como las startups, que abrazan mucho la incertidumbre, porque incluso nosotros mismos no sabemos hacia dónde nos va a terminar llevando la tecnología, pero es importante tener en cuenta todas estas variables y todos estos ejes al momento pues de diseñar leyes y de diseñar procedimientos administrativos. Yo creo que ese es el resumen principal que debería llevarse tu tía que nos está escuchando en estos momentos. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias por haber compartido este espacio y además por haber respondido con tanta lucidez mis preguntas difíciles y que a veces son además deliberadamente incómodas. Muchas gracias.
A ti, Eloy, muchas gracias por el espacio.